Bueno, pues vamos a continuar con el seminario de auditoría. Les recuerdo que referente al proyecto vamos a dejarlo en pausa para que ustedes puedan realizar su tesis de la otra materia. Y entonces vamos a recorrer ahorita todo, ¿no? Solamente recuerden el día 31, que es el sábado. A partir de ese sábado es examen nada más de seminario de auditoría, por lo cual solamente vamos a ver ahorita pura teoría nada más. No voy a dejar ahorita por lo pronto. Después del 7 de agosto ya vuelvo a dejar tareas y otra vez lo mismo, ¿no? Para que tengan tiempo y hacer su tesis que les pidieron y pues no tengan otras tareas. Pero esto sí lo tenemos que ver porque el examen sí es teoría, ¿no? Y ya después también queda pendiente la calificación de lo que es la materia de evaluación de proyectos, porque recuerden que les iba a dejar un ejercicio, pero ahorita hay pausa para que ustedes puedan hacer su tesis. Entonces, hasta después, ya que hagamos después del 7, otra vez dejamos esa parte para calificar nada más la de proyectos y pues ahorita nada más pura teoría, ¿no? Bueno, nos quedamos en la fracción número 4 de lo que es la materia de seminario de auditoría. Vamos a leer algunos artículos. No voy a dejar de trabajos en esta ocasión, ni participación, ni nada. Nada más recuerden que el portafolio lo tienen que entregar el día 30, que es viernes 30 y 31 es sábado. Entonces el viernes es el portafolio de ambas materias. Ya no voy a agregar nada, así es que ya pueden hacerlo. El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso F de la fracción 3 de este artículo se realizará conforme al siguiente. Las siguientes dependencias que vamos a ver a continuación son cuando la situación o el problema sea referente a esas instituciones. Pero bueno, de todas formas tenemos que mencionar. La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda. Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de 3 días para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda que practique el aseguramiento precautorio. La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda contará con un plazo de 3 días contados a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión de que se trate o bien de la autoridad fiscal, según sea el caso, para practicar el aseguramiento precautorio. Esta es la metodología para seguir en un aseguramiento precautorio. La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda contará con un plazo de 3 días contados a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión de que trate o bien la autoridad fiscal según sea el caso para practicar el aseguramiento precautorio. Esto nada más si fuera un aseguramiento precautorio, pero si no haces eso, pues no aplicaría. Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar a la autoridad fiscal que ordenó la medida más tardar al tercer día siguiente a aquel en que lo hayan realizado. Las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del contribuyente, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos. En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efecto del aseguramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta o contrato o más de uno. Lo anterior siempre y cuando previo el aseguramiento la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los mismos. La autoridad fiscal notificará al contribuyente responsable solidario tercero relacionado con ellos a más tardar el tercer día siguiente a aquel en que se haya practicado el aseguramiento, señalando la conducta que la originó y en su caso el monto sobre el cual procedió el mismo. La notificación será personalmente o a través del buzón tributario del contribuyente responsable solidario tercero relacionado. Esto es obviamente igual, todo se tiene que avisar. Normalmente se manda la documentación a buzón tributario. Recuerden que hay una regla de buzón tributario que independientemente de que el contribuyente no abra su correo electrónico, la autoridad hasta cierto número de días considera que tú ya lo leíste aunque no lo hayas leído, ¿no? Siguiente fracción, los bienes asegurados precautorios podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, responsable solidario tercero relacionado con ellos, siempre que para estos efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 153 de este código, salvo el indicado en su segundo párrafo. Recuerden que asegurar esto es para poder solventar el pago que le deben a la autoridad. Obviamente no tiene que ser como abusivo, ¿no? De que, pues todo lo vamos a vender, pero si ya tenemos bajo cierta cantidad ciertos
pues cosas que te podemos retirar de tu domicilio fiscal. No es necesario que los demás lo hagan, pero bueno, ya saben que a veces en la vida real eso a veces no es así, ¿no? El contribuyente responsable, solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como depositario deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia. Entonces, si tú tienes algún responsable junto contigo, no solamente tú como único contribuyente, pues también van todos, ¿no? Aquí es todos parejos. Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose de aseguramiento que se practique sobre los bienes a que se refieren los incisos E y F, fracción 3 de este artículo, así como las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, cuando el contribuyente citado no demuestre estar inscritos en el RFC o bien no exhiba los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de dichas mercancías. Esto significa que en estas dos excepciones no puede ser la autoridad de recogerle las cosas. Es decir, ve a un local semifijo, es decir, aquellos que están, se podría decir, casi en la calle, y puede ser que él no tenga su RFC, pero por el solo hecho de no tener RFC no pueden llegar rápidamente a quitarle todo. O sea, eso no se puede. Vaya, tienes que deberle algo a la autoridad. Obviamente la autoridad te podría decir, hey, regístrate, pero no te debe nada todavía, al final no está registrado, ¿cómo puedes calcular qué te debe, cuánto te debe? Entonces ahí no puedes hacer eso. Y tampoco podrías posicionarte sus cosas si ni siquiera está registrado, aunque sabes que debería estarlo, ¿no? Eso ya es otro tratamiento. Estamos hablando de cosas más fuertes, ya cuando de plano tú y tu responsable solidario pues ya sabían que debían y omitieron muchas cosas. Siguiente fracción. Cuando el ejercicio de las facultades de comprobación no se incluya dentro de los plazos que establece este código, se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al aseguramiento precautorio, o bien exista orden de suspensión emitida por la autoridad competente que el contribuyente haya obtenido. La autoridad deberá ordenar que se levante la medida más tardar el tercer día siguiente a que ello suceda. En el caso de que hayan asegurado los bienes a que se refiere la fracción F, fracción 3 de este artículo, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme al siguiente. Solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio y se vuelve a repetir lo que ya habíamos leído, ¿no? En esas instituciones o cuando aplique. Si no aplica, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realiza a través de las comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de 3 días a partir de que surte efecto la notificación de las mismas, para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda que levante el aseguramiento precautorio. La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate contará con un plazo de 3 días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión que corresponda o bien la autoridad fiscal, según sea el caso, para levantar el aseguramiento precautorio. Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal, que ordenó el levantamiento a más tardar el tercer día siguiente a aquel en que lo haya realizado. Cuando la autoridad constante que el aseguramiento precautorio se practicó por una cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta el monto excedente, observando por ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden. Tratándose de los supuestos establecidos en el inciso B de esta fracción 1 de este artículo, el aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al RFC o se acredite la legal posesión o propiedad de la mercancía según sea el caso. En estos casos, pues no es necesario hacer embargos, simplemente es porque no tiene su RFC. Entonces hay que comentarle, hey, tienes que tener tu RFC porque después puede haber consecuencias. No tanto de que embargarte por eso, pero bueno, ahí está estipulado. Después, artículo 41. Dice, cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes procediendo de la siguiente forma. Obviamente todos los contribuyentes estamos obligados a presentar ya sea declaraciones, avisos o demás documentos que nos exijan de acuerdo a la actividad que hagamos. Cada empresa, persona moral o persona física tiene su actividad. No todos vamos a entregar lo mismo. En algunas coinciden, en otras no tienen nada que ver. Pero si no lo hacemos, bueno, más o menos así sería el procedimiento. Imponer la multa que corresponde en los términos de este código y requerir hasta en 3 ocasiones la presentación del documento emitido, otorgando al contribuyente un plazo de 15 días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos, se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones será una multa por cada obligación emitida. La autoridad, después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.
Entonces, pues al final, pues si te piden un requerimiento, no le entregas, puede haber multas. Y si tampoco le entregas, pues puede haber ahora otra multa, pero ahora sí que por cada obligación que se te haya olvidado enviar, ¿no? Y si no hay tampoco respuesta por ti, pues se harán otras cosas, ¿no? Como la siguiente. Tratándose de la omisión de la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, es decir, la primera, la segunda y el tercer aviso, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en omisión una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo, en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados del presentar las declaraciones sometidas. Es decir, al final, si no entregas pues las declaraciones que se te requirieron y dices tú, bueno, pues ya pago, ¿no? Ya la regué, pagas multa y todo, aún así tienes que seguir presentando las declaraciones sometidas. Al final, mejor, pues, presenta la información que se te requiere y ya, ¿no? Así no pagas nada. Cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que la ley es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución a que éste corresponda, determinar sin que el pago lo libere de presentar la declaración emitida. Al final no dejas de estarle pagando a la autoridad multas y multas, pero de todas formas tienes que presentar la información, mejor presentarla desde un principio, ¿no? Si la declaración se presenta después de haber notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente. O sea, te hace paro, ¿no? Ya, pues ya pagué, pero a lo mejor es mucho, entonces te dice la autoridad, que ciertas cosas ya las pagaste y se te va descontando, ¿no? Por lo menos ahí está bien, ¿no? Debieron cubrirse. En su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes. En pocas palabras, esto sucede cuando si la autoridad por alguna razón sí te llegase a cobrar más, normalmente no te va a querer regresar el dinero, mejor te va a decir, para la siguiente yo te voy descontando, si omites algo y tienes que pagar multa, pues ya tienes aquí dinero como podríamos decir como ahorro, ¿no? Y te lo va descontando. Es muy raro que la autoridad, si se llegase a equivocar o te cobra de más o algo por el o incluso tú le pagas de más, es muy raro que la autoridad te diga, te lo voy a regresar. Y para regresarte te piden muchas cosas. Lo mejor es decirle, bueno, pues ya mejor me lo vas descontando, ¿no? Que es normalmente lo que hace. La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento de la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo podrán hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquel en que sea notificado el deudor respectivo. En este caso, el recurso de revocación solo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrá hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. En caso de incumplimiento a 3 o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. En pocas palabras, se podría decir que la autoridad te da 3 oportunidades. Si en las 3 no las estás tú como dando a entender nada, te cobra multas. Y si no, pues te vuelve a cobrar más. Y si no, ahora sí ya se va de acuerdo a los lineamientos de las autoridades o dependiendo de la situación. Y pues ya sale la cosa más grave, ¿no? Todo por no presentar requerimientos o lo que se te pidió. Artículo 41A. Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes responsables solidarios u terceros datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo del ejercicio y complementarias, así como los avisos de compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de 3 meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones y avisos. Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que surte efecto la notificación de la solicitud correspondiente. En pocas palabras, la autoridad, tú puedes entregar tus declaraciones o tus pagos o cualquier información ante la autoridad. Si la autoridad por alguna razón quiere saber más, tú tienes que enviarle todo, o a veces ellos van a tu domicilio fiscal y revisan todo. Aquí pues te pone desde informes, pagos, qué hiciste para sacar los cálculos, todo te pide, ¿no? Y de hecho tienen después, a lo mucho tienen 90 días todavía posteriores, es decir, hoy me entregas, por ejemplo, yo soy el SAT, me entregas tu declaración, ya la vi, te acepté el pago, pero tengo mis dudas. Entonces,
yo como autoridad digo, ay, después lo reviso. Si en 90 días yo no te digo nada, ya alarmaste. Si yo en 90 días me doy cuenta que tuviste un error o lo hiciste correctamente, pero yo quiero ir más allá y te voy a pedir toda la información de cómo hiciste esto. Entonces, pues está complicado, ¿no? Después, no se considera que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. De alguna manera, te dice aquí, si bien es cierto, normalmente en declaraciones se puede pensar de que puede equivocarse el contribuyente, pero igual la autoridad en cualquier momento, mientras que tú estés registrado ante la autoridad, pues te podría hacer una revisión, ¿eh? O sea, tampoco hay que esperar a que pasen cuando, ay, tengo que presentar declaraciones, solamente en esas ocasiones me va a revisar. Igual puede hacerlo antes, igual puede hacerlo un día que no tenga nada que ver con eso. Al final, la autoridad tiene facultades para eso y más. El artículo 41b pues se derogó, así es que fortuna para aquellos que no les beneficiaba. Vamos a leer un poquito el artículo 42 y le vamos a dejar ahí porque para no abrumarlos tanto, para que ya se vayan concentrando nada más en esta materia y vuelvan a releer y releer porque ahí viene el examen. Vamos a leer nada más hasta la fracción número 5. Artículo 42. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso determinar las contribuciones sometidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, están facultadas para. Aquí rápidamente, cuando se refiere a las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, y luego te menciona un montón de personajes, a todos estos les puede pedir información. Es decir, no nomás al contribuyente, puede ser que a lo mejor el contribuyente tenga un asesor, pues al asesor también. El contribuyente tenga a lo mejor un responsable solidario, pues también hasta el responsable solidario. Es decir, no solamente el contribuyente como tal lo puede revisar, sino todo lo que engloba al contribuyente. Y bueno, aquí pone más o menos lo que podría revisar o el procedimiento. Por ejemplo, rectificar los errores aritméticos u omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda para la rectificación del error u omisión de que trate. Es decir, desde hasta cálculos sencillos, es decir, un numerito, me equivoqué, puse un 1 y era un 0. Ese detalle te va a costar dinero. O me equivoqué, le puse el nombre de otra empresa. Sí, ha sucedido. Entonces, ese tipo de situaciones de equivocaciones un poquito, se podría decir hasta simples, le puede costar al contribuyente una multa, ¿eh? Y bueno, obviamente ya en cuestiones de cálculos, que si se equivocó o puso de más o puso de menos, o está raro para la autoridad, es como que está raro estas cuentas, no, como que no. Es muy parecido a lo que ustedes estaban haciendo en la revisión de auditoría, que a veces dicen, ay, esta persona se equivocó, puso otra cuenta que no tiene nada que ver, o porque puso esa cantidad, no le puso el IVA, no lo calculó bien. Ese tipo de situaciones, si fuera real lo que ustedes ahorita revisaron y fuera la auditoría fiscal, todo eso ya le hubiera costado multa al contribuyente. Y bueno, obviamente rectificar, el objetivo de rectificar los errores, obviamente, tal vez no lo hace de mala fortuna, pero son las reglas, pues. Después, requería a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, es decir, no solamente el contribuyente, todo lo que englobe, para que exhiban en su domicilio establecimientos en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúe el requerimiento, la contabilidad, es decir, todo lo que ustedes han hecho en otras materias que les he dado clase, todo eso que ustedes hicieron o lo que están haciendo incluso en auditoría, obviamente no así como tal manual, porque ya no es muy raro que una empresa lo lleve manual, pero toda esa información que ustedes están haciendo le imprimirían y tendrían que dársela a la autoridad. Es más o menos lo que ustedes están haciendo de auditoría, por eso les estoy enseñando también un poco de práctica. Es más o menos lo mismo. Así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requiera a efecto de llevar a cabo su revisión. Nosotros aquí nomás hemos hecho lo que es el registro de diario, esquemas de mayor y balance de comprobación. Por ahí ya les he dicho que queda pendiente revisar un poquito lo que es más bancos y caja, porque es donde más se puede cometer fraudes. Ya después lo vamos a ver, ya después de que pasen ustedes eso de su tesis, ya lo podríamos mencionar. Prácticas
o practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Es decir, pueden ir a tu domicilio fiscal de tu empresa, obviamente, y revisar si quieren el almacén. Claro, obviamente se te avisa, no es como que voy a llegar ahorita y lo voy a hacer. Revisar la mercancía también, el inventario, físicamente, si realmente existe ese inventario. Es decir, todo lo que ustedes están haciendo en auditoría, que les pongo así de cuentas y ejercicios, pero ir directamente al lugar. Yo sé que ustedes, por ejemplo, en los ejercicios ponen inventario en la primera operación y les pongo una cantidad. La pregunta es, ¿esa cantidad realmente existe en mercancía? Entonces, los auditores podrían ir a ver si es cierto. Por mencionar ejemplos, ¿no? Después de revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que se realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulados por un contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. Entonces, si anteriormente hubo dictámenes en esa empresa, pueden basarse en ellos o revisar los de una auditoría externa en caso que lo haya habido, ¿no? Pueden hacer esa revisión. Y pues también debe tener cuidado el contador que esté certificado para dictaminar, porque es su palabra también. Y por último, bueno, faltan más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. El artículo 42, fracción 5, y después vamos a ver lo demás. Y yo creo que la voy a tratar de terminar en 50, hasta el artículo 50, para hacer un pequeño repaso de dónde va a venir el examen. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Bueno, no les voy a dejar tarea, ya sé que tienen mucho trabajo, tienen que hacer una tesis, entonces pues después del 7 de agosto ya empezamos con tareas y participaciones. En esa semana empezamos. Nada más les recomiendo pues ir pues estudiando para su examen. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.